cuando los sentimientos han sido sobreexcitados por la rápida sucesión de acontecimientos penosos. Nada es más agobiante para el alma humana que la calma de la inactividad y la certeza de lo irremediable, que terminan ciertamente con el miedo, pero también con la esperanza. Justina había muerto. Descansaba en paz y yo seguía viviendo. La sangre circulaba sin trabas por mis venas, pero la desesperación y el remordimiento llenaban mi pecho sin que nada consiguiera mitigarlos. No lograba conciliar el sueño. Caminaba sin objeto, como un alma en pena, como el espíritu de un condenado, puesto que por mi culpa se habían desarrollado hechos horrendos que nadie hubiera podido imaginar. Pero estaba convencido de ello no serían los últimos. Sin embargo, mi corazón rebosaba amor y bondad. Mi vida había estado siempre llena de benévolas intenciones, y con impaciencia había guardado el instante de ponerlas en práctica, convirtiéndome de ese modo en alguien útil a mis semejantes. Pero ahora todo había sido aniquilado. Los remordimientos y el sentimiento de culpa habían sustituido a la serena conciencia que me hubiera permitido contemplar con satisfacción el pasado, hallando en él el preludio de nuevas esperanzas. Mi tormento era insoportable. Tal estado de ánimo obró sobre mi salud que posiblemente no se había repuesto por entero tras los sucesos que tanto la habían afectado. Rehuía a mis semejantes. Cualquier manifestación de gozo o alegría me parecía intolerable. Solo en el aislamiento hallaba consuelo, en un aislamiento oscuro y profundo semejante a la muerte. Fue por esta época cuando nos trasladamos a nuestra propiedad de Belrive. La mudanza me fue muy agradable. El cierre a las 10 de la noche de las puertas de la ciudad y la imposibilidad que entrañaba de permanecer en el lago pasado a esta hora había hecho muy penosa mi estancia en Ginebra. Ahora me hallaba en libertad de pasear cuanto quisiera. Frecuentemente, cuando mi familia se había ya acostado, embarcaba en un bote y pasaba largas horas sobre el lago. Algunas veces izaba la vela y me dejaba arrastrar por la brisa, o remaba hasta el centro del lago y abandonaba la embarcación a la deriva mientras me entregaba a tristes pensamientos. A menudo, cuando todos reposaban y la paz me rodeaba, cuando era el único ser que vagaba inquieto por esta escena sobrenaturalmente hermosa, exceptuando algunos murciélagos y ranas cuyo intermitente croar me llegaba desde la orilla, a menudo, sentía impulsos de echarme al agua silenciosa y permitir que el lago se cerrara definitivamente sobre mi cabeza y mis sufrimientos. Solo una cosa me retenía: el recuerdo de Elizabeth, a la que amaba tiernamente y cuya vida estaba unida íntimamente a la mía. Pensaba también en mi padre y mi otro hermano. Iba a permitir que mi cobarde deserción les dejara a merced de la diabólica maldad de un monstruo que en mi inconsciencia había azuzado contra ellos. En aquellos instantes lloraba con amargura y deseaba que mi alma hallara la paz necesaria para darles el consuelo y la felicidad que tanta falta les hacía. Era imposible. Mis remordimientos anulaban cualquier esperanza. Yo era el autor de males irremediables y vivía en el perpetuo terror de que el monstruo se entregara a nuevas y horribles acciones. Presentía oscuramente que sus actos vandálicos no habían finalizado y que pronto cometería de nuevo algún crimen espantoso, cuya magnitud borraría probablemente todo recuerdo de sus anteriores delitos. Mientras viviera sobre la tierra alguien que me fuera querido, sería preciso aguardar siempre lo peor. No puedo expresar la abominación que sentí por aquel abyecto engendro. Su solo recuerdo hacía rechinar mis dientes y encendía en mis ojos brillos asesinos. No deseaba más que una cosa: aniquilar a la inmunda criatura que estúpidamente había creado. Cuando pensaba en sus odiosos delitos, en su diabólica malicia, mi odio y mis ansias de venganza eran irrefrenables. De buena gana hubiera subido al pico más alto de los Andes y con ello lograra la posibilidad de arrojar en el más profundo de sus abismos a aquel horrible monstruo.
Esperaba que se cruzara en mi camino para maldecirle y vengar el cruel asesinato de William y Justin. Nuestro hogar era la morada de luto. La salud de mi padre se hallaba muy afectada por los recientes acontecimientos. Elizabeth estaba triste y decaída, sin que sus labores le causaran la menor alegría. Cualquier gozo, cualquier divertimiento le hubiera parecido una profanación a la memoria de los muertos. Consideraba que el llanto y el luto eterno eran un tributo debido a los dos seres cuyas vidas habían sido truncadas sin piedad en plena juventud. Ya no era la criatura resplandeciente de felicidad que en la infancia se paseaba a mi lado por la orilla del lago, mientras hablaba jubilosamente de nuestro porvenir. La primera pesadumbre que llega a nosotros para sacarnos del sueño gozoso de la niñez había caído sobre ella y sus deprimentes consecuencias habían acabado con su radiante sonrisa. Ni la dulzura de una tierna amistad, ni los encantos del cielo y los montes tenían bastante poder para alejar de mi alma el dolor que las amenazaba. Incluso el amor parecía inefectivo. Estaba como envuelto en una niebla que ninguna influencia exterior podía disipar. El ciervo herido que arrastra hasta su recóndito cubil sus miembros desfallecidos para contemplar allí la fecha que le ha herido y morir, representaba a la perfección mi estado. A veces lograba dominar la sombría desesperación que me poseía, pero por lo general las tempestuosas pasiones que azotaban mi espíritu me impulsaban a buscar en el ejercicio físico y las caminatas un mínimo consuelo a mi insufrible padecer. Durante una de esas depresiones decidí de pronto efectuar una excursión. Dirigiéndome a los vecinos valles alpinos, busqué en el esplendor de aquellos parajes el alivio a mis efímeros por humanos sufrimientos, e incluso el olvido de mí mismo. Elegí para ello el valle de Chamonix, que de muchacho había recorrido con frecuencia. 6 años habían transcurrido desde entonces, y ahora yo no era más que un despojo, aunque nada hubiera cambiado en aquel agreste e inmutable panorama. Realicé a caballo el primer trecho del trayecto, y después alquilé un mulo que por tener más seguros los remos estaba menos expuesto a sufrir daño por los pedregosos caminos. El tiempo era espléndido. Estábamos en el mes de agosto. Casi 2 meses habían pasado desde el ajusticiamiento de Justin, desde el odioso instante en que todos mis sufrimientos renacieron. El peso que doblegaba mis espaldas se aligeraba a medida que me iba adentrando en el barranco del Arve. Inmensos montes y paredes de precipicios cayendo a pico me rodeaban. El furioso rumor del torrente que corría en el cauce rocoso y el fragor de las cascadas evocaban en tales parajes fuerzas casi todopoderosas. Mi pavor fue desapareciendo. Estaba decidido a no humillarme más que frente al ser omnipotente que había creado y regía los elementos que aparecían allí en su forma más imponente. Fortalezas en ruinas, colgadas al borde del abismo, laderas cubiertas de abetos, el arbre impetuoso, y de vez en cuando algún chalet sobresaliendo por entre los árboles formaban un paisaje de sorprendente belleza. Pero el panorama debía su impresionante hermosura a las gigantescas cimas alpinas, cuyas formas y cumbres blancas y resplandecientes dominaban a gran altura toda la región como pertenecientes a un mundo desconocido. Crucé el puente de Pélissier, cuyo barranco atravesado por el río se abrió ante mis ojos y comencé a trepar por la montaña que lo limita. Poco después penetraba en el valle de Chamonix, quizá más sublime e imponente pero no más alegre que el de Cervo, que había dejado atrás. Los altos montes de cumbres nevadas eran sus límites más cercanos. Los castillos arruinados y los fértiles campos habían desaparecido. Glaciares inmensos comenzaban al borde mismo del sendero, y pude escuchar el poderoso trueno de una luz, mientras el albo cataclismo devastaba la ladera. El Mont Blanc, supremo y refulgente, se levantaba muy por encima de los picos cercanos y su cumbre dominaba solemne la llanura. Estremecimientos de un placer olvidado desde mucho tiempo atrás recorrieron mi cuerpo durante tan arrebatadora jornada. Una sinuosidad del camino, algún lugar reconocido al momento me traían el recuerdo de los días en que vivía mi felicidad primera, la inconsciente alegría de mi infancia. La misma brisa traía a mi oído un rumor tranquilizante.
La maternal naturaleza comenzaba a enjugar mis lágrimas. Y luego, de nuevo, su acción benéfica cesó. Me hallé encadenado otra vez a la desesperación, hundido en el terror de mis amargos pensamientos. Acicateaba mi cabalgadura pretendiendo olvidar en la carrera el mundo, mis temores y sobre todo a mí mismo. Eché pie a tierra y me tendí en la hierba, sumergido en el horror y la desesperanza. Por fin llegué a Chamonix. El descanso siguió a la extrema fatiga física y moral que había sufrido. Permanecí unos instantes asomado a la ventana de mi habitación en el albergue, contemplando los relámpagos que iluminaban a intervalos el Mont Blanc y escuchando el rumor del Arve, que a mis pies seguía su incansable curso. El monótono murmullo calmó mis nervios excitados, y cuando mi cabeza descansó sobre la almohada, dormí inmediatamente. Sentí que el sueño se apoderaba de mí, y lo bendije puesto que me procuraba un olvido benefactor. Dediqué el día siguiente a recorrer el valle en todas direcciones, y me detuve mucho tiempo en las fuentes del Arbeirón, nacidas de un glaciar que desciende majestuoso de las cumbres como si quisiera cortar el valle. Se erguían ante mí las abruptas laderas de las montañas, y sobre mi cabeza refulgía la masa opalescente del helero. A un lado y otro se levantaban algunos abetos. El sobrenatural silencio que presidía aquel santuario de la naturaleza no era turbado más que por los sonidos propios de tales lugares. La caída de un pedazo de roca, el tronar de una luz, o el seco ruido llevado por el eco de la montaña en montaña. O el seco ruido llevado por el eco de montaña, de las masas heladas al romperse o agrietarse, obedientes a las inmutables leyes de la naturaleza, juguetes de fuerzas invencibles. La sublime belleza de aquel paisaje me procuraba el mayor consuelo al que podía aspirar. Me sentía elevado por encima de todo sentimiento mezquino, y aunque era impotente para librarme por completo de mis sufrimientos, podía, no obstante, con su ayuda calmarlos y adormecerlos. Hasta cierto punto aquel panorama expulsaba de mi espíritu las sombrías meditaciones que me habían dominado durante tanto tiempo. Aquella noche pude descansar. Mi sueño estaba velado, defendido por las enormes montañas que había admirado a lo largo de todo el día, y que ahora parecían rodearme. Las cumbres cubiertas de nieve, las resplandecientes cimas, los bosques de pinos y abetos, los agrestes despeñaderos, el poderoso vuelo de las águilas planeando entre las nubes. Todo me invitaba al más tranquilo reposo. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, esas sensaciones habían desaparecido. Todo cuanto había fortalecido mi ánimo mientras dormía me abandonó súbitamente. Una profunda melancolía hizo presa en mis menores pensamientos. Llovía torrencialmente. Una espesa niebla cubría la cima de los montes de manera que me impedía ver el rostro de mis poderosos aliados. No obstante, atravesaría sus vestiduras de nubes y acudiría a visitarles en su majestuoso retiro. ¿Qué me importa a mí la tempestad y la lluvia? Hice que ensillaran mi cabalgadura y emprendí el ascenso al monte Montanvert. Recordaba aún la impresión que recibí al contemplar el inmenso glaciar, que jamás permanecía inmóvil cuando llegué a él por vez primera. Ya entonces me había llenado de un sentimiento de éxtasis que otorgó alas a mi espíritu y le permitió dejar este mundo de oscuridades para remontarse en las alturas de la felicidad y la luz. La contemplación de lo grandioso que había en la naturaleza ennoblecía mis sentimientos y me permitió olvidar las efímeras preocupaciones de la vida. Decidí que no contrataría un guía, pues estaba familiarizado con el camino y la presencia próxima a mí de otro humano podría turbar la efectividad del consuelo que pensaba extraer de la grandiosa soledad de aquellos parajes. La ascensión es difícil y pronunciada, pero el sendero de accidentado trazo que se abre en la roca viva permite un fácil acceso pese al perpendicular flanco del monte. Es un lugar de terrible desolación. Pude contemplar en varios lugares los restos de aludes invernales.
Los árboles tronchados y astillados estaban diseminados por todas partes, algunos arrancados de cuajo, otros solo inclinados y apoyándose en la roca o en los tocones de sus compañeros vencidos. En su último tramo, el sendero cruzaba varios heleros sobre los que las piedras resbalaban sin interrupción. Existe uno de entre aquellos lugares que es especialmente peligroso, pues el menor rumor, una sola palabra, puede producir la vibración necesaria para que se abate sobre la cabeza del viajero la más devastadora de las avalanchas. Allí los abetos no son grandes ni frondosos, y su desmendrada sombra acaba de otorgar al paisaje un aspecto de fría austeridad. Admiraba el valle que se extendía a mis pies. Enormes extensiones de niebla se elevaban por sobre los riachuelos y serpenteaban en espesas columnas alrededor de los montes de la otra vertiente, cuyas cumbres se ocultaban tras una densa capa de nubes. El cielo negruzco dejaba escapar una lluvia torrencial, que hacía todavía más melancólicos los sentimientos que despertaba en mí aquella escena. ¿Cómo puede alardear el hombre de una sensibilidad superior a la de las bestias? Si nuestros impulsos fueran solo los del hambre y la sed, los del deseo, estaríamos muy cerca de la libertad. Pero debido a nuestra naturaleza, el menor soplo basta para conmovernos. Solo una palabra, incluso la mera imagen que esta palabra puede despertar en nuestra alma. We rest. A dream has power to poison sleep. We rise. One wandering thought pollutes the day. We feel, conceive or reason, love or weep. Embrace found woo, or cast our cares away. It is the same. For, be it joy or sorrow, the path of its departure still is free. Man's yesterday may never be like his morrow. Naught may endure but mutability. Descansamos. Una pesadilla tiene el poder de envenenar nuestro sueño. Despertamos. Un pensamiento errante nos estropea el día. Nos sentamos, concebimos o razonamos. Reímos o lloramos. Abrazamos una querida angustia o añoramos, es indiferente. Pues sea pena o alegría nuestra zozobra, el camino de su olvido permanece siempre abierto. El hombre de ayer jamás puede ser igual al de mañana. Nada es duradero, sino la propia mutabilidad. Estaba cercano el mediodía cuando llegué a la cima. Me senté unos momentos en un roquedal que dominaba el glaciar. La niebla lo envolvía al igual que a los montes que lo rodeaban. Pero de pronto se levantó la brisa y disipó las nubes. Descendía hasta el océano helado. Su superficie muy irregular recordaba las olas de un mar tormentoso, cruzado por profundas grietas. El glaciar medía casi 1 legua de largo, y estuve 2 horas atravesándolo. En el otro extremo las paredes montañosas se erguían perpendiculares y desnudas. Frente a mí se hallaba el Montanvert, a 1 legua de distancia. Emergiendo por encima de él, el Mont Blanc levantaba su augusta grandiosidad. Me guarecí en un hueco de la roca, y permanecí allí, admirando aquel incomparable panorama. El mar, o mejor dicho, el enorme río de hielo corría entre montañas cuyas cimas gigantescas dominaban el grandioso abismo. Sus cumbres heladas, refulgentes, lucían al sol más allá de las nubes. Mi corazón, repleto hasta entonces de tristeza, se colmó de una sensación muy cercana a la alegría. Grité: «¡Espíritus errabundos! Si en verdad existís, si no sois prisioneros de vuestros estrechos reductos, dadme un poco de felicidad o, en otro caso, conducidme con vosotros, lejos de los goces de la vida». No bien hube pronunciado esta imprecación, cuando descubrí a cierta distancia la silueta de un hombre que avanzaba con una rapidez sobrehumana.
Saltaba por sobre las grietas que yo había atravesado con grandes dificultades y precauciones. Al tiempo que iba avanzando, su estatura tomaba proporciones que parecían sobrepasar en mucho a las normales. Temblé. Se me oscureció la vista y me sentí desfallecer. No obstante, la fría brisa de las cumbres me reanimó enseguida. Cuando el hombre se halló cerca de mí, pude ver aborrecido, horrible espectáculo, que era el monstruo que yo había creado. Con estremecimientos de ira y terror resolví aguardarle a pie firme e incluso trabar con él un combate a muerte. Se aproximó. Su rostro reflejaba una gran angustia, mezclada con odio y desprecio, y su diabólica fealdad era excesivamente horrenda como para que la contemplaran ojos humanos. No dediqué, sin embargo, demasiada atención a sus facciones. La cólera y la náusea me habían hecho enmudecer, pero cuando recuperé el habla, arrojé sobre su cabeza todo mi desprecio y mi horror. ¡Demonio! ¿Cómo osas acercarte? ¿Acaso no temes que caiga sobre ti mi terrible venganza? Aléjate, monstruosa criatura. Pero no, prefiero que permanezcas aquí para poder aniquilarte. Si acabando con tu inmunda vida pudiera devolver al menos la existencia a las víctimas de tus odiosos asesinatos. Esperaba ya que me recibierais así. Todos los humanos odian a quienes son infelices. ¿Cuánto odio debo despertar yo, que soy el más infeliz de los seres vivientes? Incluso vos, que me disteis la vida, incluso vos que me detestáis y me rechazáis a mí, la criatura con la que os atan lazos que solo la muerte podrá romper. Decís que querréis matarme. Pero ¿cómo podéis serviros de la vida como si fuera un juego? Cumplid antes los deberes que tenéis conmigo, y yo lo haré con los que me ligan a todo el género humano. Si aceptáis mis condiciones, os dejaré tranquilo, tanto a vos como a vuestros semejantes. Pero si rehusáis, me hundiré en el crimen hasta saciar mi sed de sangre, en la de todos aquellos que os aman y a los que amáis. ¡Monstruo odiado! ¡Infame asesino! Los tormentos del infierno serán un castigo en exceso benévolo para tus crímenes. Demonio inmundo, ¿me reprochas que te haya creado? Pues bien, acércate y extinguiré el brillo de la vida que en mi locura supe alumbrar en ti. Mi cólera había estallado. Me abalancé sobre él impulsado por todo lo que puede empujar a un ser humano a matar a otro. Me sujetó sin esfuerzo y dijo: ¡Tranquilizaos! Os suplico que queráis escucharme antes de liberar vuestro odio. ¿Acaso no he sufrido ya demasiado para que vos querráis ahora aumentar mis desgracias? Amo la vida, aunque seguramente no sea otra cosa que una sucesión de pesares, y estoy dispuesto a defenderla. Recordad que me hicisteis más fuerte que vos. Os aventajo en estatura y mis miembros son más vigorosos que los vuestros. Sin embargo, no quiero dejarme arrastrar a una lucha. Soy obra vuestra y deseo demostraros afecto y sumisión, pues por ley natural sois mi dueño y señor. Pero estas mismas razones os obligan a asumir vuestros deberes y a concederme aquello que me debéis. Oh, Frankenstein, no os sintáis satisfecho al ser justo para con los otros y conmigo, con quien tiene más derecho que nadie a vuestra justicia, y también a vuestra clemencia y amor. Os mostráis tan implacable. Recordad que soy vuestra criatura. Debo ser vuestro Adán, y sin embargo me tratáis como al ángel caído y me negáis sin razón toda felicidad. Es por ello que deseo contaros de qué forma me habéis privado irremediablemente de la alegría. Yo era bueno y cariñoso. Los sufrimientos me han convertido en un malvado. Concededme la felicidad y seré virtuoso. ¡Aparta!
No quiero seguir escuchándote. No puede haber entendimiento entre tú y yo. Somos enemigos. Apártate, digo, de lo contrario combatamos hasta que uno de los dos halle la muerte. ¿Cómo podré conmoveros? No conseguirán mis súplicas que miréis con piedad a esta infeliz criatura que suplica vuestra benevolencia y vuestra compasión. Creedme, Frankenstein, soy bueno. Mi espíritu está lleno de humanidad y amor. Pero estoy solo. Horriblemente solo. Incluso vos que me creasteis, me odiáis. ¿Qué puedo esperar, pues, de aquellos que no me deben nada? Me aborrecen y me acosan. Las desiertas cimas y los glaciares han de ser mis refugios. Vago constantemente por esos lugares y habito en las heladas cavernas. Solo allí me siento seguro. Son esos los únicos placeres que no me niegan los humanos, y bendigo los desolados parajes que son para mí más amables que vuestros mismos semejantes. Si toda la humanidad conociera mi existencia, correrían lo mismo que vos a armarse para aniquilarme. ¿Acaso no es lógico que los odie, puesto que ellos me aborrecen? ¿Cómo ser bondadoso con mis enemigos? Soy desgraciado y ellos deben compartir mis sufrimientos. Sin embargo, tenéis en vuestras manos la posibilidad de hacerme feliz y librar a los hombres de una venganza tan horrenda que no solo la sufriríais vos y vuestra familia, sino también miles de seres que morirían en el torbellino de mi frenética matanza. Permitid que la compasión nazca en vos. No me rechacéis. Oíd mi historia. Y cuando lo hayáis hecho, abandonadme entonces a mi suerte, o apiadaos de mí. Haced entonces lo que creáis oportuno. Pero escuchadme, por piedad. La justicia de los hombres, por rígida que sea, permite que los culpables se defiendan antes de condenarles. Oídme, Frankenstein. Me habéis acusado de asesinato y por ello querríais sin sentir remordimiento destruir a quien creasteis. Alabemos la eterna justicia de los hombres. Pero no os suplico que me perdonéis. Escuchadme tan solo, y luego, si podéis, aniquilad la obra de vuestras propias manos. ¿Por qué me recuerdas cosas que me estremecen con solo pensarlas, y de las que hay de mí soy el único culpable? Maldito sea el día en que viste la luz, odioso diablo. Malditas, aunque me maldiga a mí mismo, las manos que te crearon. Me has hecho más infeliz de lo que me es dado expresar. Ni siquiera puedo detenerme a considerar si soy justo o injusto contigo. ¡Aparta! ¡Libra mis ojos de tu inmunda vista! Así lo hago, criator mío, dijo, mientras colocaba sobre mis ojos sus aborrecidas manos que aparté con violencia. Quiero solo contaros la vida del ser a quien tanto odiáis. Y no obstante, os negáis a escucharme y a concederme vuestra compasión. Os suplico en nombre de las virtudes que poseía al principio, que escuchéis mi relato. Es extraño y largo. La temperatura del exterior no es adecuada a vuestra constitución, más delicada que la mía. Acompañadme. Venid a la cabaña que poseo en la ladera de aquel monte. El sol está en su cenit. Antes de que se oculte tras las cimas nevadas para ir a alumbrar la otra parte del planeta, mi historia habrá terminado y podréis decidir. En vuestras manos está el que yo abandone para siempre la vecindad de los humanos y deje transcurrir alejado de ellos una vida inofensiva, o que por el contrario sea el verdugo de vuestros iguales,
y por lo tanto el artífice de vuestra desgracia. Seguía hablando cuando ya había comenzado a atravesar la extensión helada. Le seguí. Mi corazón latía rápidamente y no encontraba palabras para responderle. Pero mientras caminaba sopesé los argumentos que había utilizado y me dispuse a escucharle. Sin duda era la curiosidad lo que me impulsaba a ello, pero en cierto modo también sentía compasión. Hasta entonces estuve convencido de que era él el asesino de mi hermano, y estaba impaciente por oírle confirmar o desmentir mi certeza. Por vez primera era consciente de los deberes que un creador tiene para con el ser que ha creado, y comprendía que antes que aborrecer sus perversas acciones, debía haber asegurado su felicidad. Estos pensamientos contribuyeron a modificar mi actitud para con él. Cruzamos el inmenso glaciar y escalamos las rocosas paredes del otro lado. El aire era helado. La lluvia volvió a caer. Entramos en su covacha satisfecho el monstruo, sintiendo yo una opresión desconocida en el pecho, pero decidido a escucharle. Tomé asiento cerca del fuego que mi horrendo acompañante había encendido, y enseguida el monstruo comenzó a contar su historia. No cambian las estaciones cuando llevas un invierno interno. Y no para la tormenta cuando hay un amor que te violenta. Es la misma soledad que solo cambia de disfraz y nada en el fondo cambia. Es el mismo sentimiento, es el ansia, el descontento y nada en el fondo cambia. No existe la salvación para un corazón que siempre piensa. Ahora todo es rojo al sentir mi enojo derramarse sobre ti. Eras para mí, solo para mí, solo para mí. Es la misma soledad que solo cambia de disfraz y nada en el fondo cambia. Es el mismo sentimiento, es el ansia, el descontento y nada en el fondo cambia. Tengo miedo al despertar, abrir mis ojos y encontrar tu cadáver junto a mí. 3, 4.
sentimiento, es el ansia, el descontento y nada en el fondo cambia, nada cambia aquí, nada cambia en mí, no. Gracias, bienvenidos al Forceps Medio Acústico.